Hola, contento de poder saludarles una vez más, agradecidos por apartar de este tiempo y aprender junto a nosotros herramientas útiles para nuestra vida y nuestra familia. Hoy estamos en el segundo mensaje de la serie Reinicio, un nuevo punto de partida. Nosotros creemos que hay áreas en nuestra vida donde debemos pulsar ese botón de reinicio, donde debemos buscar comenzar de nuevo, pero entendiendo que debemos elegir un nuevo punto de partida para no llegar al mismo lugar donde hemos llegado. Hablamos la semana pasada que todo en la vida tiene un punto de partida. Nuestra vida tuvo un punto de partida. Nuestra profesión, nuestra vida amorosa, nuestro matrimonio, nuestra paternidad. Inclusive nuestra fe tuvo un punto de partida. El problema es que muchos llegaron a la vida adulta con una fe infantil. La fe infantil no es tan robusta para resistir los embates de la vida. Cuando eres niño o niña, le pides entonces algo a alguien y siempre quieres que la respuesta sea sí. Cuando pides algo, un no de niño no es suficiente, ¿verdad? Cuando llegamos a la vida adulta, vamos ante Dios a pedirle con esa misma fe infantil, creyendo que Dios a todo le va a decir sí. Y entonces se comienzan a chocar tus creencias de niño con la verdad de una vida adulta. Y es entonces cuando la fe de muchos se resquebraja y cuando muchos entonces abandonan su fe. Y nos preguntamos, ¿cuál debe ser el punto de partida para la fe cristiana? Algunos podrían pensar lo que la Biblia dice, pero la verdad es que para muchos esta frase no tiene mayor impacto, no tiene mayor sentido, porque a ellos les enseñaron cosas que la Biblia supuestamente dice cuando no las dice. A ellos les enseñaron cosas que sí dice la Biblia, pero se las enseñaron de manera distorsionada. Se las enseñaron de manera fuera de contexto de donde fue escrito. Por lo tanto, muchos creen cosas que realmente la Biblia no las dice o no las dice de esa manera. De hecho, para los primeros cristianos, la Biblia como nosotros la conocemos no existía. Ya estaba siendo escrita o ya había sido escrita muchos de los libros, pero no había sido recopilada. Muchos creen que la Biblia es un solo libro, y no es cierto. Por eso la frase, lo que la Biblia dice, ya no es tan impactante para la vida de muchas personas por sus creencias, esas creencias que fueron enseñadas desde pequeño por su mamá, por sus abuelos, en fin, por personas relevantes en su vida. Concluimos entonces que los primeros cristianos fundamentaron su fe en el hecho de que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero no solamente eso, sino que también lo vieron caminar durante 40 días con sus seguidores, que eran más de 500, quienes lo vieron también ascender a los cielos. Si quisiéramos entonces concentrarnos en focalizar un punto de partida para la fe cristiana, deberíamos hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque el punto de partida de la fe cristiana tiene que ver con Jesús. Preguntarnos quién es Jesús es lo más óptimo, es lo más correcto. Ahora bien, eso fue una pregunta que nos hicimos en el mensaje anterior. Pero tenemos que ver qué hace a Jesús el punto de partida de la fe cristiana. Porque, a decir verdad, no fue el primero ni el último que murió crucificado en ese lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Porque sencillamente allí se encontraban cráneos de todos aquellos que habían sido crucificados antes de Jesús y que sus cuerpos habían sido abandonados en ese lugar. Entonces,
¿Por qué la muerte de Jesús marcó la historia un antes y un después? ¿Por qué hace que la muerte de Jesús sea tan relevante aún hoy, 2020 años, un poco más, que Jesús vino a este mundo? La palabra clave es restauración. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo tenía un solo propósito: reconciliar al ser humano con Dios. Reconciliar la relación de Dios con el ser humano, porque estaba rota, estaba destruida. Y esto se destruyó en función de que los dos primeros seres humanos que existieron sobre esta tierra empezaron a tener prácticas no adecuadas. Y las prácticas no adecuadas se acoplan a una palabra que es un poco pesada. Nosotros no la usamos comúnmente en nuestro vocabulario diario, pero siempre que existe una conversación de un tema religioso, esa palabra sale a la palestra. Es más, es necesario que esa palabra se toque cuando se trata del punto de partida de tu fe cristiana. Es una palabra que escuchamos mucho los que asistimos a la iglesia desde pequeño, en el contexto iglesia. La palabra es pecado. Es una palabra que se usa con fines casi que meramente teológicos. Y lo usaremos en conversaciones donde tienen que ver con Dios, donde la palabra Dios está inmersa en la conversación. Pero no lo usamos en conversaciones cotidianas. Ningún padre le dice a su hijo: hijo, ven acá, vamos a hablar acerca de tus pecados. Ningún jefe le dice a su trabajador: hey, pasa por la oficina, necesitamos hablar de varios pecados que has cometido en tu trabajo. O cuando te comes una luz o infringes una ley de tránsito, el policía te detiene y te dice: hey, voy a multarlo porque usted pecó. No es una frase muy común que usamos, pero necesitamos entender por qué eso no se convierte en nuestro vocabulario, en parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué esa palabra tratamos de excluirla? Porque no es una palabra que nos hace sentir cómodos, no es una palabra que nos ayuda a sentirnos bien, más bien es una palabra un poco pesada, es una palabra que moralmente no cae tan bien, es condenatoria y te señala como culpable sin juicio alguno, te señala como culpable sin poder justificarte. Es una palabra que denota que ya no hay esperanza. En nuestra cultura como venezolanos le decimos: estamos fritos, o estás frito. Es algo así, no tienes esperanza ya. Y por eso hemos buscado sustituir esta palabra por otras palabras menos condenatorias. La palabra más comúnmente usada para sustituir la palabra pecado es la palabra error. ¿Por qué? Porque allí entonces diluimos nuestra responsabilidad. La palabra error es una palabra que sustituye, pero no con el mismo rigor, no con el mismo peso que la palabra pecado. ¿Cuántas veces has escuchado a un político o a una figura pública declarando frente a unos 10 micrófonos y escucha su historia y él ha dicho: bueno, en toda mi vida he perdido familia, mi matrimonio, mi familia se destruyó, destruí las finanzas públicas que administraba, también mi reputación se dañó, fue totalmente destruida mi reputación. Lastimé a muchas personas que me admiraban y que tenían su confianza puesta en mí. Afecté a la ciudad y, por qué no decirlo, hasta el país entero lo afecté. Y después de contar toda su historia, termina diciendo: bueno, pero estos son algunos errores que he cometido en mi vida. Y tú estás allí escuchándolo y pensando y dices: ¿cómo que algunos errores? Esto debería llamarse diferente. Un error es equivocarse en un examen de matemáticas. Un error es estar buscando una dirección y cruzar antes del momento de hacerlo para llegar al lugar correcto. Un error tiene que ver con hacer una transferencia bancaria por un monto mayor. Pero tu conciencia sabe, dentro de ti sabe, que ese político, esa figura pública que está hablando allí, lo que hizo no fue simples errores. Muchos le dan otro apellido al nombre error. Dicen errores garrafales. Pero aún así esa palabra no alcanza para llenar el espacio de todo eso daño que hizo ese acto de esa persona. Pero si les preguntara a ustedes, imagínense,
Yo estoy en una gran audiencia donde tú formas parte de esa audiencia. Y al llegar al sitio sin preparar con el tema, sin hablar acerca del pecado o nada que me relacione con el tema religión, llego y le pregunto a las personas, ¿cuántos de ustedes han cometido errores en su pasado? ¿Cuántos crees tú que levantarían su mano? Pero si llego a la misma audiencia, bajo las mismas condiciones, sin haber hablado de ningún tema, sin haberles preparado para el tema que voy a tratar, y simplemente les digo, ¿cuántos de ustedes ha pecado en su pasado? ¿Cuántos crees que levantarían la mano? De hecho, tú levantarías la mano ante tantas personas, ante tanta audiencia, muchos de ellos no te conocen, o tal vez tu jefe, o tal vez las personas que quieres causarle admiración. ¿Levantarías tu mano? Pocos levantarían su mano, a la verdad. Porque el pecado es una palabra pesado, que te hace sentir culpable. Y no solamente eso, sino que no tienes justificación. Eso es lo que denota la palabra pecado. Pero mientras la palabra error, por la que la cambiamos o la sustituimos, esta nos denota conocimiento insuficiente. Y decimos que es que no quise cometer ese error, yo no sabía, por eso me equivoqué. Pero si lo piensas bien, a veces cometemos errores a propósito. Y muchas veces planeamos nuestros errores. Y cuando esto sucede de manera repetitiva, de manera frecuente, de manera consistente, entonces ya no deberíamos llamarlo error. Merece ser llamado de otra manera. ¿No es cierto que muchas veces estamos por hacer algo y sabemos que no debemos hacerlo, pero aún así seguimos adelante y lo hacemos? Y estamos conscientes de que va a traer un daño a nuestra vida, o un daño a nuestra familia, que tiene gran porcentaje, gran probabilidad de que cause dolor en nuestro corazón o en el de nuestros seres amados, y aún así seguimos adelante y lo hacemos. Es pensar en que a veces llamamos errores a cosas que deberían ser llamadas de otra manera. Y no nos atrevemos a darle el nombre pecado, porque es demasiado pesado, es demasiado fuerte. Cuando nos atenemos a algo durante un tiempo, un mes, 2 meses, por ejemplo, aquellos que están adictos al cigarro, y el fumar es una adicción para ellos, entonces se mantienen en atención durante unos 2 meses, 3 meses sin fumar. Pero llega el momento en que dice, bueno, me voy a fumar esta colillita, este poquitico nada más, total, ya llevo mucho tiempo sin hacerlo. Me voy a permitir hacer esto. Voy a hacerlo porque es un poquito y tengo tiempo que no lo hago. ¿No será que debemos admitir que realmente eso no fue solo un error, que lo hicimos consciente? Que deberíamos abrazar el hecho de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que nos arrastra a hacer lo malo. Que no somos atraídos a lo bueno, sino a hacer lo malo. Y esto es una definición básica de lo que es un pecador. Veamos. Pecador es alguien que sabe lo que está mal y lo hace de todas formas. Y cuando Jesús habla del pecado, lo hace haciendo referencia a que éste rompe las relaciones. Y todos nosotros hemos experimentado. Si alguna vez sufriste una ruptura de una relación, seguro alguno de los dos hizo algo que no estaba bien, que dañó la relación. El problema está en que mientras sigas pensando que solo estás cometiendo errores, nunca vas a buscar lo que más necesitas para tener restauración. Mientras tú sigas pensando que es solo un error, que cometiste otro error, que cometiste ese error porque total, eres humano y los humanos fallamos, y siempre estás pensando que se debe a simples errores, que con solo una disculpa es suficiente. En ese momento entonces todavía no has entendido que para poder restaurar una relación debes reconocer que no son simples errores, que hay disculpas que no van a restaurar una relación, que puedes disculpar los errores como equivocarte en un examen, equivocarte de calle, pero que hay cosas que hacemos que deben dársele otro nombre.
y su nombre es pecado. Lo que restaura la relación es cuando las personas no solo se sienten culpables, sino que sienten arrepentimiento. Es mucho más que sentirse culpable, es sentirse con un profundo pesar por haber herido a la otra persona, por haberle fallado, por haberle decepcionado. Y este es el punto en el que Jesús está llevando a esta audiencia. Hasta este momento nadie ha pensado en eso como Jesús lo estaba planteando. Todo eso era nuevo para estas personas de aquel entonces. Jesús vino a mostrar que nuestra relación con Dios se había roto, que nuestra amistad con Dios estaba destruida, pero que algo muy simple había sucedido, que no era solo errores, que era algo llamado pecado, y que no se podía restituir con tan solo pedir disculpas. Jesús no diluyó la verdad en cuanto a esto. Él no dijo, entiendo que eres un muchacho de 15 años y por eso pecaste. Él no dijo tampoco, hey, este anciano no sabía leer y por eso, por ignorancia, fue que cometió este pecado. Él no diluyó para nada el hecho de llamar pecado las cosas por su nombre. Jesús entonces llama a ser responsables y coloca estándares cada vez más altos acerca de lo que significa esos estándares para entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, ustedes ni se imaginan lo malo que son. Y subió los estándares más alto y más alto. Y ellos fueron reconociendo, wow, realmente estamos mal, realmente estamos condenados. Y fue entonces cuando Jesús dice el motivo real del por qué Él está acá en la tierra. Hace que las personas logren entender que reconocer algunos errores no es lo mismo que reconocer algunos pecados. Es lograr entender que para reconciliarnos con Dios necesitamos entender que somos pecadores y que necesitamos saber que si nos arrepentimos, si reconocemos que hemos pecado delante de Dios, solo así vamos a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Veamos lo que Jesús dijo, y Mateo entonces lo recopiló. Mateo 5:20 nos dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Y lo que Jesús estaba diciendo era, hey, aquellos fariseos y maestros que enseñan la ley entre ustedes son personas correctas, que a sus ojos son personas justas, que a sus ojos hacen lo bueno. De hecho, a ellos les pagaban por ser ejemplo de rectitud y de buenos hábitos morales, en cuanto a la religión judía se refería, para todas las demás personas del pueblo. Era algo así como, hey, sigue el ejemplo de ese fariseo, sigue el ejemplo de ese maestro de la ley. Y Jesús le está diciendo, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que mejorar a aquellos que para ustedes son mejores. Y ellos tienen que mejorar aún más, porque aún ellos están siendo condenados. Aún ellos no tienen entrada al reino de los cielos. Y en este punto de la conversación, ellos sabían que estaban perdidos. Ellos sabían que no podían mejorar a aquellos que eran mejores que ellos. Y los que eran mejores que ellos no sabían en qué otra cosa podían mejorar, porque según su propio punto de vista ya eran muy buenos. Básicamente Jesús le está diciendo, para poder entrar al cielo, ustedes deben ser mejores que los mejores. Jesús continúa en esta conversación y le dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Eso está en Mateo 5:21. Alguien tal vez en el grupo pensó, bueno, yo no he matado a nadie. A lo que Jesús, sabiendo lo que pensaba, le dijo, hey, todavía no he terminado, escuchen esto. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y al leer esto en el contexto, lo que dice es que el gobierno de Dios es igual, para el gobierno de Dios es igual matar, que sentir ese enojo que te llevaría a matar a otras personas. Ese
sentimiento de enojo que te va a dar origen a la muerte de otros, para Dios es igual. Matarlo que sentir ese sentimiento hacia tu hermano es lo mismo. Y se condena de la misma manera, como el mismo crimen. En este momento todos ellos estaban asombrados, estaban allí, entonces boca abierta. Y comienzan en su mente a pensar todo lo que sucede en sus vidas. Es allí donde existe el primer lugar de homicidio, la mente. Porque las relaciones existen en primer lugar en nuestra mente. Y cuando ese enojo va a nuestra mente, mata la relación. Y para Dios sigue siendo lo mismo, muerte. Pero Jesús les dice, y no solamente eso, escuchen esto. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Está en Mateo 5:27. Otros entonces, más allá de eso, pensaron, yo no he cometido ningún adulterio, no me he acostado con ninguna mujer, o mujeres pensaron, yo no me he acostado con ningún otro hombre. Ahora, Jesús le dice, pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y es aquí en este momento donde todos quedaron entonces sin esperanza. Todos entraron a ese grupo llamado los condenados. Todos estaban entonces arrojados en este grupo. Sin embargo, Jesús sigue y sigue estableciendo los estándares del reino de Dios. Y ellos cada vez se sienten más condenados. Y toda esa audiencia se quedó callado, cabizbajo, pensando, estamos perdidos. Diría el venezolano, estamos fritos. No tenemos esperanza entonces. Son muchos, los estándares son demasiado altos para entrar al reino de los cielos. Ni aún los buenos cumplen con esto. Fue entonces cuando Jesús se apresura y les dice, hey, ya va, por eso yo estoy aquí. Luego se reúne con una gran multitud de personas donde básicamente habían dos grupos, los que eran malos, y ellos pensaban, vamos a comer, a beber, a divertirnos, a hacer lo que nos venga en gana, porque total igual nos vamos para el infierno. Mientras que el otro grupo pensaba, nosotros somos muy buenos, nuestras buenas obras nos van a salvar, no le hacemos mal al prójimo, cumplimos la ley y todos los estatutos judíos. Así que estaban los muy malos y estaban los muy buenos según ellos. Pero a todos ellos Jesús les estaba hablando acerca de que necesitan entender que todos por igual estaban condenados, separados de Dios por el pecado que entró en el mundo a través del primer hombre y la primera mujer. Pero ellos no lo entendían. Y como no lo entendían, Jesús le contó 3 parábolas, 3 historias que Jesús se inventó. Recuerda, una parábola es una historia inventada por Jesús para darle a conocer al hombre, según su entendimiento, las cosas del reino de Dios, las cosas del reino de los cielos. Y es entonces cuando él le cuenta la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y seguramente tú has escuchado hablar acerca de estas historias, y Jesús se las inventa entonces para darles a entender que Dios comprende muy claramente esa relación entre el hombre, el pecado y la condenación. Seguramente has escuchado hablar acerca de la historia del hijo pródigo, es muy famosa, muy conocida por muchas personas, no importando si tienen vida de iglesia o no. Jesús le dice a estas personas que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le pidió la herencia, de hecho fue el menor. Pedir la herencia era como decir, quiero que te mueras rápido, dame lo mío. De hecho, podemos verlo de esta manera. El hijo se reunió con su papá y le dijo, papá, tú todavía no te mueres, así que dame mi herencia porque la vida se está pasando, mi juventud se está pasando y quiero disfrutarla mientras yo soy joven de todo ese dinero que tú me has dado. Así que el papá accedió a darle la herencia. En ese momento toda la audiencia estaba asombrado que un padre hiciera esto. Y más, estaban más asombrados que un hijo le pidiera la herencia a su papá antes de morir. Pero como era una historia inventada por Jesús, Jesús tenía toda el área libre, como se dice, todo el cuadro en blanco para pintar su historia, y la intención de Jesús era darles a conocer a ellos
un principio del reino de los cielos. Ahora, recuerda, Jesús está inventando esta historia para darles a conocer que el Padre Celestial comprende perfectamente este tema del pecado y la condenación. Y tú conoces la historia, el hijo se va, despilfarra el dinero, gasta toda la mitad de su herencia, de la herencia de su padre, que su padre le deja, y es entonces cuando ya en la crisis, en la miseria, se recuerda que su papá todavía está vivo, aunque él disfrutó de la herencia antes. Y es entonces cuando se vuelve hasta donde está su papá. Y Jesús coloca estas palabras en la boca de este joven para que ellos entiendan cuál era la relación que Dios el Padre tenía con todos ellos, con todo ser humano. Y es entonces cuando Jesús en su historia dice que este joven habló lo siguiente: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Y escuchen, Jesús está diciendo que Él reconoce que ha pecado, le da nombre a sus acciones, el nombre correcto. Jesús nos dice, y este joven llegó a decirle, bueno papá, cometí algunos errores, yo acepto que cometí el error administrando la herencia que me diste, acepto que cometí el error de irme fuera de casa. No. Jesús no llama errores a estas acciones, Jesús les llama por su nombre. Y les está diciendo, este joven reconoció que había pecado, no solo a la persona contra quien pecó, sino también contra Dios, contra el cielo mismo. Y la siguiente frase es muy importante, porque nos da a entender que la relación de padre e hijo estaba rota. Él le dice, ya no merezco que se me llame tu hijo. Es decir, nuestra relación está tan rota, está tan destruida, que no merezco ser llamado tu hijo, que no merezco tener una afinidad familiar contigo. Jesús está diciéndole, hey, este joven es cualquiera de nosotros que ha hecho cualquier cantidad de cosas que cualquier corazón de alguien le costaría perdonar. Pero veamos entonces cuál fue la acción del Padre. Vemos la acción del Hijo, que es reconocer que es pecador y que su relación con Él estaba tan rota que ya no merecía ser llamado su hijo. Pero en Lucas 15:22 nos enseña cómo fue la reacción del Padre. Pero el Padre ordenó a sus siervos. Esta palabra me encanta, porque Él no hace referencia a lo que le dijo a su hijo. De hecho, Él no se refiere al hijo y le dijo, te lo dije que te iba a ir mal. Yo sabía que ibas a llegar con las tablas en la cabeza. Él no le dice nada en qué gastaste la fortuna, Él no reclama nada. El Padre sencillamente sabía que a él reconocer que había pecado, que cuando Él se acercó con un corazón sincero, lo vio en sus ojos, en sus gestos, en su hablar, el arrepentimiento de lo que había hecho. Él llamó a sus acciones por el nombre correcto, pecado. Y allí supo que su corazón estaba arrepentido por lo que había hecho. Porque el solo reconocer y asumir una gran carga que tiene la connotación, la palabra pecado, es porque su conciencia estaba siendo redarguida, estaba sufriendo un arrepentimiento. Por eso el Padre no se dirige a Él, sino que se dirige a sus siervos. Ya Él sabe que este muchacho aprendió la lección, ya Él sabe que este muchacho cambió su forma de pensar, está arrepentido de lo que hizo por las palabras que usó. Y se dirige a sus siervos y le dice, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Básicamente es, hey, vamos, restauren su relación como mi hijo, denle el anillo de lo que significa autoridad, que le da poder para vender, para sellar cualquier documento valioso, que le da poder como nuevo heredero nuevamente de las cosas que yo voy a dejar, de todo lo que yo tengo. Es restaurarlo en su posición. Los que estaban presentes aún más se quedaron asombrados, pero todos los presentes entendían que este padre representaba a Dios y que ese hijo era cualquiera de ellos que había hecho cualquier cantidad de locuras.
De hecho, representaba a todos nosotros. El verso 24 nos dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo he encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta. Es maravilloso leer cómo el corazón de nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, a todos nosotros. Que cuando confesamos y vamos ante Él y decimos, Padre, he pecado contra ti, perdóname. Hey, Dios es tan maravilloso que nos restituye nuestra relación con Él como hijos y como herederos junto con Cristo de todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere seguir dando. Y nos ve de esta manera. Cuando tu relación con Él está destruida, está rota, cuando no tienes una relación personal con Él, como de un padre a un hijo, Él te ve de esa manera. Como este padre vio a su hijo, lo ve muerto. Él sabía que su hijo no estaba muerto, que estaba en algún lugar, pero su relación estaba muerta, por lo tanto, Él lo veía muerto. Él dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se ha restaurado nuestra relación. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la reacción fue a hacer fiesta. Jesús está diciendo, tu relación con Dios tal vez está rota, tu relación personal con Dios está rota. Lo que significa que Dios, aunque sabe que estás vivo, para Él es como si estuvieses muerto. Pero Él quiere hacer una fiesta. Y la única manera de hacer una fiesta es celebrar la restauración de la relación entre ustedes. Fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Por eso Jesús se convierte en el punto de partida de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? Aquel que vino a restaurar nuestra relación con Dios. Vino a reconciliar al ser humano con Dios. Y Jesús está entonces dando a entender todo esto a todas estas personas, pero quiere que tú lo entiendas hoy también. Comprende este principio. Reconocer el pecado es lo que pavimenta el camino hacia la restauración. Muchos han entendido a lo largo de su vida o en su fe infantil que si reconozco que soy pecador, me alejo más de Dios. Todo lo contrario. Cuando reconocemos que hemos pecado contra alguien, o cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, o contra ambas, contra Dios o contra alguien, y le reconocemos a estas personas esto, nuestra relación mejora. Basta de llamar las cosas como errores, hay que llamarles por su nombre, pecado. A los errores, como te decía, son aquellas cosas que conscientemente sabemos. Es una equivocación. Pero hay cosas que llamamos errores que no se les puede dar este nombre, que es muy poco llamarle errores a eso. Ya basta con justificarte diciendo que, bueno, yo soy un ser humano, los seres humanos pecamos y fallamos constantemente, soy un muchacho de 15 años, apenas estoy comenzando la vida. Ya basta con usar excusas como, yo estoy intentándolo, pero permítame seguir intentando. De hecho, todos somos pecadores que necesitamos el perdón de Dios y que hasta que no intentamos que nuestra relación con Él está fracturada, está rota y necesita ser restaurada, esa relación no se va a restaurar hasta que nosotros no reconozcamos que necesitamos ir hasta Él y decirle, he pecado contra ti. En ese momento Dios quiere hacer una gran fiesta. Así como este padre hizo una fiesta con su hijo, Jesús lo está diciendo porque es el mismo sentimiento de Dios hacia nosotros. Cuando nos volvemos a Él, arrepentidos, confesando que hemos pecado, llamando el pecado por su nombre, pecado, entonces Dios se regocija tanto que hay fiesta en los cielos. El reconocer que somos pecadores delante de Dios no nos aleja de Dios, todo lo contrario, nos acerca más a Dios. Reconocer que hemos pecado y arrepentirnos es algo maravilloso, es algo que te da una paz y tranquilidad enorme. Si a lo largo de tu vida viniste pensando que reconocer que eres pecador es igual a ser condenado, quiero que cambies esa fórmula. Que reconocer que eres pecador y arrepentirse te hace restaurar tu relación con Dios. Por lo que hoy estás pensando en pulsar otra vez ese botón de reinicio y buscar un nuevo punto de partida para su fe cristiana.
Y déjame decirte, tiene que ver con Jesús, ni siquiera con lo que la Biblia dice, o porque la Biblia dice esto. Tiene que ver con Jesucristo, que vino a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Pulsa ese botón de reinicio, pero ahora que tu punto de partida sea Jesús. Bueno, para ti, déjame decirte, toma esto como una práctica diaria. Que cada día puedas entonces evaluarte y decir, esto, pequé aquí con esto contra Dios. Esto no fue un error, simple y sencillo. Aquí pequé. Y puedas reconocerlo delante de Dios y delante de aquella persona contra quien puedas en un momento pecar. Porque eso nos hace mejor personas y nos hace ser hijos de Dios. Ahora, yo quiero que tú me permitas orar por cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque tú has permitido que este mensaje llegue hasta su corazón. Dios, obra en su mente, obra en su vida para que pueda reconocer aquellas cosas que ha llamado errores y pueda darle el nombre correcto que es pecado. Que tu Espíritu Santo les guíe, Señor, a acercarse a ti, a confesarte que son pecadores y que necesitan restaurar su relación personal contigo. Gracias por tu poder, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Padre, aceptamos, Señor, que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Aceptamos, Señor, el hecho de que somos pecadores, pero que contigo, oh Dios, vamos a vencer esas debilidades. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se fortalezca cada día. Y gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder reiniciar nuestra fe cristiana. Ahora, en este punto de partida, fundamentado en Jesús y su vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme recordar que puedes hacer práctica este mensaje de hoy todos los días en tu vida, orando, reconociendo a Dios que eres pecador y reconociéndole tus pecados diarios, pidiéndole perdón diariamente a Dios por aquellos pecados que tú sabes que cometes y que estás luchando con ellos. Dios te va a dar la fortaleza a través de su Espíritu Santo para que puedas cada día vencer estos obstáculos y cada día ellos sean menos frecuentes en tu vida. Solo seremos perfectos cuando estemos allá en los cielos con Dios. Hasta tanto, mantengámonos firmes, luchando contra todas esas cosas que nos alejan de Dios, a lo que la Biblia llama pecado. No pequeños errores, pecado. Damos gracias a Dios por su bondad y te damos gracias por conectarte con nosotros, porque apenas comenzamos este caminar de un reinicio en nuestra fe cristiana.